En las últimas semanas se ha registrado un aumento de los casos de COVID en nuestro país. De hecho, algunos recintos hospitalarios han tomado algunas medidas como reponer el uso de la mascarilla al interior de sus instalaciones. Vamos a hablar de este tema con el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, diputado, aquí. Qué bueno. Volviendo a hablar del COVID, diputado, quizá era algo de lo que nos habíamos olvidado, pero de pronto comienzan a surgir nuevos casos y, por supuesto, nos comenzamos a preocupar de nuevo. Así es. Lamentable, pero es una realidad. El COVID llegó para quedarse. Empiezo por una experiencia personal. Yo tengo a mis padres con COVID, a ambos. Ya mi madre ya va saliendo con 85 años, primera vez que le da. Y mi padre, contagiado por mi madre, con 88 años, ya también saliendo ya del COVID. Menos mal que no fui a almorzar el domingo, porque si no estaría en claro riesgo de haber sido contagiado. Pero para que tú veas que personas mayores que salen muy poco ya fueron contagiados. Y eso tiene una razón, que este virus, por lo que yo he leído, está cambiando en cuanto a que su mutación es distinta, es mucho más contagioso ahora, pero es mucho menos agresivo. Es decir, es más bien ahora un resfrío muy débil, muy menor, pero es muy infeccioso, lo cual tiene su lado positivo desde el punto de vista que ya no es tan grave como lo era antes, pero sí es muy contagioso. Y te puedo dar números si me los preguntas. Sí, por supuesto. Sí, nos gustaría, diputado, que si tiene esa información la pudiésemos replicar para que así tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Sí, mira, si tú miras agosto, a la semana tú tenías unos 614, 615 casos semanales en agosto. Pasas a septiembre, fiestas patrias, se aumentó a 1000 semanalmente. Y ya en octubre, a la semana, estamos hablando más o menos de 2000 casos a la semana. Y estamos hablando por día unos 290 casos por día. 290 casos por día. Lo cual esto va creciendo. Entonces, los casos van aumentando, eso es un hecho de la causa. Lo que hay hospitales que ya han obligado a la gente que ingresa a que use las mascarillas, y por eso este oficio solicitó a la ministra de Salud que pudiera exigir a las personas el uso de la mascarilla, al menos en los recintos hospitalarios, o bien en algunos lugares para poder aminorar lo que es el contagio. Insisto, es más contagioso esta mutación del virus, es menos agresivo, pero igual te produce complicaciones. Acuérdate que no estamos en alerta sanitaria, por lo cual la gente igual tiene que ir a trabajar. Entonces esto puede producir en un minuto dado un aumento explosivo. Entonces, de alguna forma hay que tomar medidas ahora para disminuir esta escalada, que si tú lo miras desde agosto, de 614 casos semanales a hoy día a 2000 casos semanales, es porque esto va en aumento, que es preocupante, y algo hay que hacer, pues. Entonces, lo peor es no hacer nada. Sí, diputado, ¿tiene algo que ver en esto quizás el fin de la alerta sanitaria propiamente tal? Porque hay un relajo, ¿no?, en las medidas, por ejemplo, el uso de las mascarillas en los recintos hospitalarios. Lo que yo leía, y tengo la suerte de tener una cuñada y que incluso la entrevistan bastante en el diario por los medios de comunicación, porque es especialista en este tema de todas las infecciones, de los virus.
ella me decía que no, que apareció, como te digo, esta nueva variante de COVID con este cambio del virus. O sea, ella obviamente me dice que si todas las personas se quedaran en la casa, claro, habrían, no sé, 20 casos a la semana. Y si obviamente todas las personas usaran la mascarilla, también habrían menos. Pero que este aumento no es porque haya un relajo. Sí, igual este aumento es porque este virus tuvo una modificación que es propio de los virus, digamos, y que por suerte, entre comillas, este cambio del virus viene a ser que contagia más, pero es mucho menos agresivo. Y lo ideal sería, porque como el COVID se quedó, no es que el COVID va a desaparecer, si el COVID se va a quedar para siempre, lo ideal sería que este cambio ojalá permaneciera para siempre en el nivel en que está hoy día. Es decir, que sea un resfrío suave, que pudiera ser tratado con antibióticos y que uno pudiera estar, no sé, unos 2 días en reposo, en cama, y que pasara a ser parte de un resfrío normal y no lo que era hace un par de meses atrás. Diputado Andrés-Eli, y en relación a eso mismo, ¿qué cree usted que se puede hacer al respecto, además de lo que usted está pidiendo de que se reponga el uso de las mascarillas en los recintos hospitalarios? ¿Usted cree que estamos en condiciones de hacer algo más? Y lo otro, sí. Hubo movilizaciones hace poquito de los trabajadores honorarios COVID que se contrataron precisamente para hacer frente a la pandemia. A ellos se les terminaba el contrato después de finalizar la alerta sanitaria, pero finalmente se decidió extenderlo hasta el mes de diciembre por lo menos, hasta ahora hasta diciembre. Sí. ¿Usted cree que por ahí también podría ir algún tipo de solución? ¿Cómo ve usted precisamente el tema de los funcionarios para atender posibles aumentos de casos también? A ver, nosotros proponemos algunas medidas como cuáles. Primero, la venta de mascarillas ha bajado de una manera bastante dramática. El conseguir mascarillas y sobre todo aquellas que te protegen más en el mercado es bastante escaso. Entonces, primero le pedimos a la Cenabast que compre una cantidad importante de mascarilla. ¿Para qué? Para que pueda distribuir en aquellos establecimientos públicos, en las reparticiones públicas, en los hospitales, CEFAM, SAR, consultorio, etcétera. E incluso en los departamentos también públicos, digamos, en las municipalidades, el organismo donde la gente suele ir. Eso es lo primero. Una compra fuerte por parte del Estado a través de la Cenabast. Tú sabes que a través de la Cenabast, cuando compra el Estado, lo compra mucho más barato. Entonces, ahí tiene que haber una inversión fuerte. Y eso se tiene que hacer ahora. Y lo otro, que yo te diría que la mayoría de los diputados y de las diputadas han manifestado, no sé si llamarlo una condición, pero sí le han pedido a la ministra que estos 6.300 trabajadores que todavía quedan por el tema del COVID permanezcan y para el próximo año. Eso cuesta, o más que cuesta, es una inversión, desde mi punto de vista, 50.000 millones de pesos. Son trabajadores que están a honorarios por el tema del COVID, pero no es que tenían, tareas de COVID que uno pudiera imaginarse que estaban a cargo de las mascarillas o estaban a cargo de poner oxígeno. No, eran personas que estaban, por ejemplo, a cargo de las listas de espera, a cargo de los cuidados paliativos, o bien estaban a cargo de hacer tratamientos a personas que tenían enfermedades, pero estaban siendo tratados en sus residencias, etcétera. Esas personas, hay un compromiso del gobierno, que hay que leerlo bien, que estarían siendo contratadas y supuestamente van a seguir o van a continuar también para el 2024. Eso es una de las partidas o de las glosas que se está discutiendo en el presupuesto y que la ministra ha señalado que esos trabajadores van a permanecer.
Así que esos 6.300 trabajadores estarían continuando para el año 2024 y es lo que estamos esperando que finalmente se confirme. Hasta el minuto, la partida de salud en la comisión mixta se rechazó hasta que no haya un documento firmado donde se ratifique que esos 6.300 trabajadores contratados a honorario por el COVID continúen, que te repito, son trabajadores que tienen tareas en lista de espera, en la UCI, en la Senabas también, es decir, tenían tareas que son esenciales en la parte de la salud pública. Diputado, finalmente, en relación a lo que se viene de ahora en adelante para este año, ¿usted cree que la situación podría seguir aumentando? ¿Podríamos aumentar los casos de COVID? Se lo pregunto porque, claro, quizás hay mayor tranquilidad en la población que está vacunada, pero siempre hay preocupación por lo que pueda ocurrir con los adultos mayores. Y vuelvo a su ejemplo, ¿no? A su ejemplo familiar donde usted nos comentaba que sus papás adultos mayores ya contagiados están. A mí no me cabe ninguna duda que esto va a seguir aumentando y lo digo por una razón práctica. Mi padre es una persona que sale muy poco de la casa. Mi madre también. Mi padre es una persona que tiene muchas enfermedades, entonces se le cuida mucho y que se haya contagiado él o mi mamá es extrañísimo. Entonces significa de que ya el contagio es muy fácil y que haya llegado a él significa que este número de 2.000 a la semana debe ser, yo me atrevería, multiplicado a lo menos por 2. Entonces me parece que la ola de contagio que se viene es fuerte y yo estoy cierto y seguro de que la ministra alguna instrucción va a dar del uso obligatorio de mascarilla, a lo menos en los recintos hospitalarios. Muy bien, pues diputado Andrés-Celis, le agradecemos enormemente por el contacto y para aprovechar de tomar conciencia, ¿no?, sobre lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Que todos nos cuidemos. Eso. Que no seamos egoístas. Muy bien, pues diputado, gracias. Ok, que estén bien. Saludos. Conversábamos entonces con el diputado Andrés-Celis, quien está tomando y solicitando medidas adicionales para hacer frente al aumento de casos de COVID en el país.